¿Qué se siente ser sacado a la fuerza de una iglesia? Solo por negarse a comulgar en la mano. Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y esto es ¿Qué pensaría el Padre Pío? Y este es su canal Bajo el Auxilio del Padre Pío. Bueno, antes que nada quiero decirles que no sé qué se siente, porque no llegamos hasta ese último punto, pero casi. Y les quiero comentar un poco sobre esto, que tiene que ver mucho con la misión que estuvimos haciendo y ahorita estamos de regreso, como ven, a este canal, iniciando este nuevo año y después de esta misión recorriendo el centro de nuestra nación colombiana y de haber vivido una experiencia que nos debe traer una gran reflexión a los días de hoy cuando estamos con mucho miedo, ¿no? La gente está con mucho miedo de este virus y ese miedo tristemente no es igual que al pecado. Entonces nuestro Señor dice, no tengan más bien miedo a quien puede matar el cuerpo y el alma, a quien puede arrojar el alma al fuego eterno. Nosotros no podemos tener pues miedo a un virus que no puede matar el alma, ¿no? Hay que ser prudentes, evidentemente, pero no podemos llegar hasta este punto del cual va a tratar este podcast de hoy. Bueno, recuerden que los que aún no se han inscrito para la Santa Misa lo pueden hacer en el link que está aquí abajo, que los va a llevar a la página Bajo el Auxilio del Padre Pío, /Santa Misa, y allí ustedes se pueden inscribir a la Santa Misa, porque si aún no se han inscrito allí, pues todavía no han estado en las santas misas que hemos celebrado. Hay solamente 3.000 inscritos en la misa, así que faltan muchísimo más, porque ya hemos pasado la barrera de los 50.000. Y de una vez aprovecho de anunciarles que vamos a tener un en vivo dentro de poco, estén muy pendientes, para celebrar esos 50.000 y para que ustedes nos pregunten y hablemos un poco acerca de la situación actual de la que no podemos ser indiferentes. Entonces va a ser como un video de preguntas y respuestas muy interesante, así que estén muy pendientes porque pronto lo vamos a hacer. Recuerden que para la Santa Misa solamente ustedes deben suscribirse, darle a la campanita y compartirlo, y así participan con sus nombres en esa Santa Misa, pero no solo ustedes, sino todos aquellos con los que ustedes compartan este o cualquier video de nuestro canal. Vamos a entrar entonces en materia. El Padre Pío es uno de los más grandes santos que ha tenido la Iglesia. Él es nuestro inspirador, Él es nuestro Padre espiritual y Él nos enseñó a ser católicos y a pensar católicamente, es decir, pensar primero en lo que conviene a la salvación de nuestra alma que en cualquier otro bien. Y estamos hablando de un hombre, un gran santo que hizo un hospital. Así que no se le puede decir que él no pensó también en la salud del cuerpo, ¿cierto? Pero lo principal e incluso el hospital que él hizo era para cuidar de las almas y ayudar a que las personas pudieran llegar al cielo. Y esa es toda la meta de todo cristiano. Bueno, ¿qué sucedió? En breves palabras, estamos de misión, llegamos al municipio de Finlandia, en el departamento de Quindío. Esto es el eje cafetero colombiano, el centro del país, que es una ciudad o un pueblo que queda entre la capital del departamento, que es Armenia, y la capital del otro departamento vecino, que es Risaralda, y la ciudad, la capital de Risaralda, que es Pereira. Entonces es un lugar bastante estratégico para poder hacer apostolado en toda esta región y en estas dos capitales. Estábamos difundiendo el mensaje de Nuestra Señora y les voy a comentar un poco más de la misión el viernes, así que por el momento no me alargo mucho en ese punto. Estábamos pendientes, era un domingo, de comulgar, de ir a la Santa Misa, entonces decidimos ir a la misa de la iglesia principal de este municipio de Finlandia a las 7 de la noche. Entonces, al principio se hizo el protocolo, pero nos sorprendió es que los que se encargaban de hacer los protocolos de bioseguridad estaban con unas batas como que fueran de hospital, alguna cosa semejante. Luego que de una manera muy estricta nos iban acomodando en las sillas
y de tal manera que no podíamos movernos y uno de nosotros, él se levanta para rezar, e inmediatamente llega una persona corriendo diciéndole no puede moverse por la iglesia, usted tiene que entrar, sentarse, levantarse y salir. Era simplemente lo que podía hacer, estaba restringido a eso. Y ahí pues vemos que era una cosa medio tiránica, pero lo peor estaba por llegar. Llega el momento de la comunión, el padre en ningún momento se quita el tapabocas, o sea, lo único que él hace es para comulgar, evidentemente pues tuvo que medio retirárselo, comulgó y se lo volvió a colocar. No se hizo fila para la comunión, sino que el mismo padre bajó a dar la comunión. Cuando se acercó a uno de los primeros de los nuestros, que nos vio a todos, digamos, parecidos en el vestido, entonces él intuyó que éramos del mismo grupo y a este primer muchacho le dijo, la comunión solo se da en la mano. Él se negó, entonces el padre simplemente nos pasó a todos los que estábamos en esa fila de sillas. Pasó a otras, se lo negó también a otros de los muchachos que estaban al otro lado y con uno de ellos en otra de las filas alegó un poco más, discutió porque este muchacho David le dice, nosotros estamos amparados bajo la ley de Dios, bajo el derecho canónico, etcétera. Y la respuesta del padre fue simplemente, pues en últimas, como diciendo, se resignan porque aquí solo se va la comunión en la mano. No podíamos comulgar en esas condiciones, así que esperamos hasta el final de la misa y nos dirigimos delante del altar, en las escaleras, en las escalas, digamos, del altar para hacer la comunión espiritual. Quienes estaban encargados, digamos, estas señoras encargadas de controlar a todas las personas y que solamente podía ser entrar, sentarse y salir, eh, fueron como disuadidas por el padre porque simplemente no se atrevieron sino a acercarse a uno, pero eh, dejaron que todos fuéramos al altar y empezamos a hacer en voz alta la comunión espiritual. Era, digamos, lo mínimo que se puede permitir en una iglesia, entre comillas, de protesta, no estamos en protesta, pero de manera pública queríamos dejar claro que se nos había negado la comunión. Entonces, de repente terminamos la comunión espiritual y nos disponemos a salir y vemos la policía entró armada a la iglesia. Uno de los policías miraba, no sabía, le habían dicho hay que sacar a alguien de allá adentro. O sea, nos querían sacar porque queríamos comulgar en la boca, queríamos recibir a nuestro Señor tal como debe ser recibido. Y sin embargo, el policía no entendía a quién tenía que sacar cuando nos vio a todos rezando. Es decir, qué antiapostolado se le hizo también a estos policías, porque vimos que en la entrada habían más, eran por lo menos cuatro, más una patrulla, digamos una patrulla que estaba afuera. Es una situación muy triste, nosotros notamos que había sido el padre quien había llamado a la policía, nos sorprendimos, no nos esperábamos una cosa de esas. Evidentemente ya estábamos de salida, algunos de nosotros, este servidor por ejemplo, no fue capaz de decirle nada al padre porque simplemente estaba consternado y temblando de la indignación, así que cualquier cosa podía ser hasta pecaminosa y en la casa de Dios no se permiten cosas de ese tipo, ¿no? Lo que yo preguntaría es qué pasaría con este padre que al nosotros salir se estaba burlando si nosotros nos hubiéramos quedado más tiempo. ¿Qué hubiese sucedido? La policía nos iba a sacar a la fuerza. Es decir, el padre iba a permitir que se usase fuerza en la iglesia. Pues la respuesta parece muy sencilla porque permitió que hombres armados entraran a la iglesia. Bueno, ¿y esta historia qué? ¿Para qué sirve? Recuerden lo que yo les decía, el Padre Pío nos enseñó que tenemos que pensar católicamente y que nuestra prioridad es alcanzar el cielo. Todo lo demás es accidental. Nosotros queremos alcanzar el cielo, queremos llegar a Dios de la mano del Padre Pío y no por nada es que como parte de nuestro apostolado difundimos gratuitamente la estampa del Padre Pío para toda Colombia, que ustedes recuerden que pueden pedir al 328-12-0525, pueden llamar al teléfono directamente en el horario de lunes a viernes de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Nosotros hacemos ese apostolado difundiendo el Padre Pío para que cada persona tenga en su corazón también esa resolución.
Es el Padre Pío el que nos puede también ayudar en medio de esta problemática actual, de esta apostasía generalizada, a llegar al cielo. Y esa es la prioridad. Entonces nosotros queremos comulgar en la boca no por rebeldía, no por soberbia, sino más bien porque así es como nuestro Señor debe ser recibido, y ya de eso hemos tratado aquí arduamente. Sin embargo, nos encontramos con que hoy que se habla tanto de misericordia, que se habla de el olor a oveja, que se habla de que todos somos iglesia, sin embargo, con nosotros no hubo misericordia, no hubo olor a oveja, ni mucho menos nos trataron como si fuéramos también iglesia. Entonces, nos queda la idea que evidentemente hay que rezar por este padre, su conversión y demás, pero queda en la mente algo. O estamos más preocupados por nuestra salud física que espiritual, o realmente nosotros renunciamos a la fe católica desde hace mucho, porque no llegaría un padre así si los mismos fieles no fuesen, digamos ya, no se hubiesen sometido a eso. Lo más terrible de todo ni siquiera fue ese hecho, sino que las personas ni siquiera se pusieron del lado del Padre, sino y ni nos atacaron ni nos apoyaron, sino que quedaron tibios. Recuerden lo que dice el Apocalipsis sobre los tibios. Ni frío ni caliente, y porque no fuiste ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Es decir, las personas no querían pelear, no querían inoportunarse, ni a favor del padre diciendo tienen que obedecer, es el padre o cualquier cosa así, hasta hubiera sido mejor eso, o apoyándonos, pero no, tibios. Como se dijesen, aquí no hay que pelear, aquí cada quien se arregla como pueda, y en última, si nuestro Señor es perseguido, humillado, vilipendiado, eso no es conmigo, mientras a mí no me digan nada, no me hagan nada, yo no me inoportuno. Cuidado, porque nada más lejos de un devoto del Padre Pío una actitud así, de un fiel católico. Hay que rezar por nuestro clero, hay que pedir a Dios que nos ayude, porque se dice mucho, la mies es mucha, los obreros son pocos, pero con esta clase de obreros, ¿qué esperanza tenemos? Hay iglesias donde uno no se puede arrodillar, hay iglesias donde no se puede comulgar en la boca, hay iglesias donde a duras penas se puede entrar, donde han limitado tanto la entrada que fácilmente se guarda una distancia de 5 de 6 metros entre las personas, pero también sabemos de algunas, muy pocas iglesias, donde más o menos esas medidas se respetan mucho menos, porque lo principal es dar los sacramentos. Sin embargo, son pocos. En Estados Unidos hay noticias de que realmente han sacado personas a la fuerza de la iglesia, y lo que nosotros vivimos fue algo aproximado a eso, pero esa es la situación. Nosotros decidimos hacer esa comunión espiritual de manera pública, en voz alta, para mostrar una cosa. Nosotros somos hijos de Dios Altísimo, obedecemos a Dios antes que a los hombres, no tenemos nada contra el padre de la iglesia principal de Finlandia, antes rezamos por él, a los buenos padres, a los buenos obispos, rezamos por ellos, nos mantenemos unidos a ellos, y sobre todo una cosa, no nos dejemos confundir, estamos en medio de una confusión total. El viernes vamos a hablar bastante de eso. Cuidado con esa confusión. Tenemos que estar unidos a la iglesia a pesar de todo, saber que Dios nos ampara, que Dios nos sacará, y que la situación que hoy vivimos realmente no es nada comparado con lo que vendrá. Así que fieles a la iglesia, unidos a los pastores de nuestro Señor, unidos al pastor de los pastores, al Santo Padre, porque si no estamos unidos a ese tronco, fácilmente decaeremos. Eso también nos lo enseñó muchísimo el Padre Pío. Bueno, bastante serio este podcast, ¿no? Entonces, bueno, vamos a terminarlo aquí. Me dejan aquí en los comentarios, que realmente voy a leer bastante, qué les parece. Y también les pido oración pues por este Padre, y que Dios tenga misericordia, pero que también tenga a su bien aplicar justicia a aquellos que quieren dañar la fe de los fieles. Y recuerden que el me gusta es un símbolo de un pedido que hacemos al Padre Pío de su bendición. Ese pedido lo hacemos con o sin ese acto, pero también eso hace que el algoritmo de YouTube nos muestre muchas más personas. Así que denle me gusta, compártanlo, suscríbanse, denle la campanita, inscríbanse a la Santa Misa, pidan la estampa
y recen muchísimo por nosotros. Estamos rezando muchísimo por ustedes, sobre todo los hijos protegidos del Padre Pío, que con sus donaciones nos han permitido también emprender esta misión de las que les voy a contar más adelante mucho más. Y bueno, regresamos entonces este nuevo año lleno de incertidumbres, pero en la mano del Padre Pío. ¿Qué incertidumbre puede haber si tenemos de nuestro lado a un santo que nos mostró el camino al cielo? Que el Padre Pío les bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.